Aquí tenemos un ejemplo del factor de escala. Y de una vez vamos a ver también cómo declarar las subrutinas. Por ejemplo, yo tengo este código inicial que dice G90, G00, X0 y A0, me ubico al punto 0, ¿no es cierto? Entonces, numero, si ven aquí ya estoy utilizando una situación que no habíamos estado utilizando mucho, que es numerar los bloques. ¿Por qué es importante numerar los bloques? Porque para subrutina se declara desde qué línea hasta qué línea yo quiero repetir. Entonces me hace falta numerar en el inicio y final de la subrutina, que sería el listado de estos bloques. Por ejemplo aquí, N10 declaro coordenadas incrementales con G91 y le digo que se corra linealmente a X20 y Y10, que sería X20 acá y Y10 aquí, ¿no? Estamos ahí. Con el siguiente bloque subo 10 hacia arriba, aquí en la esquina, menos 10 para acá y menos 10, menos 20 al origen. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Me está generando la trayectoria que está, la trayectoria más grande. A continuación, obviamente termino, miren, se dan cuenta que aquí cuando termino de hacer, solo la parte que generó la trayectoria le numero y le numero dónde termina, dónde terminaría la subrutina, ¿de acuerdo? Y luego aplico el factor de escala, pero aquí en este caso, miren, es 0,5, o sea, quiere decir que va a ser a la mitad. Y repito el bloque con esta declaración, le pongo entre paréntesis, entonces miren, esta sería la forma de llamar a una subrutina. RPT, ¿sí? Más o menos quiere decir repetir, ¿no? Y le digo N10, 20. ¿Y qué es lo que hace? Repite la línea desde el bloque N10 hasta el bloque N20, incluidos todos los que están entre ellos. ¿Qué sería qué? Empezando, si repitiera entonces aquí desde N10, como decía, G91 declararía otra vez coordenadas incrementales, G01, interpolación lineal, pero aquí cuando le pongo X20 y Y10, él no hace caso de X20 y Y10 porque está a 0,5 y dice X10, Y5 y se ubica en este punto. Y luego más abajo está Y10 y no hace Y10, sino le divide para 2 y va a Y5. De igual manera aquí en X, Y5 menos 5 y por último este último bloque sería X menos 5, Y menos 10, que sería la mitad de lo que está puesto aquí. Y de esa forma, miren, me ahorré otra vez poner este bloque cambiado las dimensiones, pudiéndole hacer simplemente un factor de escala. Ahora veamos este de acá. En este de acá tenemos lo siguiente, G90, G00, X20 y Y20, lo que hace es ubicarse aquí, en este extremo. Luego numero, miren, ya comienzo a numerar, N10, G91, coordenadas incrementales, G01, interpolación lineal y hacia X menos 10, viene hasta acá. Luego va a menos 10 en X y menos 20 en Y y va hasta acá. Y luego X20, Y10 que va hacia acá. Y con Y10 vuelve al inicio. ¿De acuerdo? Listo, hasta aquí ningún problema. Pero con la siguiente bloque, este que está aquí, G72, G05, otra vez le reduzco a la mitad. ¿Y qué pasaría aquí en este caso? En este caso, si ven, ya no está empezando desde el origen, sino está empezando desde cualquier otro punto que no es el origen del 0 pies. Entonces aquí le pongo RPT N10, 20, y decir que voy a repetir desde la línea 10 hasta la 20. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, repito, la línea 10 dice G91, G01,
x menos 10. Entonces, en vez de irse a 10, va a 5, a la mitad. Luego va menos 5, menos 10, que va aquí. Luego va 20, 10, que ya no sería 20, sino 10, 5 acá. Y por último, y10, que ya no sería 10, sino 5, y remueve el. Si ven que en este caso, miren, se achicó, pero siguiendo a donde empezó. O sea, se redujo en todas en todas direcciones, pero en especial se redujo en dirección al 0. Pero acá se redujo en dirección a donde estuvo inicialmente ubicada la herramienta. ¿Sí ven? Entonces no se redujo hacia la parte inferior izquierda, como en este caso, sino en este caso a la superior derecha. Y con M30, aquí en este caso, termino el programa. Tenemos otro. Antes de pasar aquí voy a regresar a esta imagen espejo. Entonces, Aquí en este caso, ¿cómo declararía la subrutina? Tendría que haberle puesto, ¿no es cierto?, aquí N10, acá abajo N20, por ejemplo, y declararle aquí, en vez de ponerle ejecución de la subrutina, ponerle ¿qué? Entre paréntesis RPT N10 20, ¿no es cierto? Y se ejecutaría lo que está aquí. Y así sucesivamente para las demás. Esa sería ya la subrutina. Bien, aparte de agrandar o de llamar subrutinas, es preciso también en algunos casos esa misma subrutina hacerla repetir, pero girado en grados. ¿Qué quiere decir? Corrida, ya no como una imagen espejo, sino a lo mejor yo digo que se haga el mismo agujero con el mismo centro, pero corrido 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer una brida o hacer varias formas, pero haciéndolas correr en ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, una revolución de agujeros, una revolución de formas. Entonces puedo hacer una subrutina y luego correr esa subrutina, pero corrida una cierta cantidad de grados. ¿Cómo hacemos? Bueno, con G73. ¿Y cómo lo programamos? Lo programamos con G73Q, que nos definiría el ángulo, ¿sí? Indica el ángulo en grados decimales, de 0 a 360, ¿sí? Y J son opcionales y definen la abscisa y la ordenada del centro de giro. O sea, igual como cuando utilizamos G02 o G03, definimos el centro, ¿no es cierto? Aquí también definimos con qué referencia. Si no le ponemos nada, en este caso, tomará como origen al origen del 0 máquina, perdón, el 0 pies. Entonces, si no le pongo nada, tomará como origen al 0 pies. Aquí tenemos un ejemplo, miren, en la primera tengo este triángulo y poniéndole Q73, Q90, se haría, obviamente con una subrutina declarada ya, se haría esta de acá, que correría 90 grados. Pero si ven, corre no solo en ubicación, sino corre también en forma. Es como si realmente se corriera 90 grados, pero miren aquí ya, en este caso, el ancho y el alto son diferentes porque la forma, si en la realidad lo moviera, tendría este sentido. En el siguiente, por ejemplo, aquí estoy haciendo uso sin IJ, en este caso haría uso del origen, ¿cierto? Como centro. Pero acá, el mismo triangulito, le ejecuto G73, Q90, pero adicionalmente le pongo I20, J30. Entonces coge como origen de giro a las coordenadas X30, X20, J, sería Y30. Y con referencia a esta, vendría acá. En este caso, miren, no se movería del primer cuadrante, en este caso sí se movería al cuadrante segundo. Aquí también tenemos, miren, cómo se vería si girara un cierto elemento 45 grados, cómo quedaría.
Entonces, miren, hace giro en posición y también en orientación.